12 del mediodía, 53 minutos. Seguimos aquí en la W Radio y les proponemos que se conecten en W Radio Colombia porque vamos a tener un debate desde el punto de vista político, porque Sigla W, Paola, ha conocido un borrador de proyecto que tiene el Ministerio de Defensa, un plan para ajustarse el cinturón de Hacienda en el tema presupuestal, en el tema de los gastos, sobre todo de la rama ejecutiva del gobierno, de los altos funcionarios del gobierno, y todo esto en medio de la polémica, del escándalo por sobrecostos, por contratos catalogados de innecesarios, por ejemplo el de 3.350 millones de pesos para posicionar la imagen del presidente Iván Duque, y otros que nos va a contar desde el Congreso de la República el senador Wilson Arias. Pero entonces, Paola, ¿empezamos con tablero o con el proyecto? Sí, Andrea, empezamos con tablero porque precisamente como usted lo dice, hemos conocido este borrador de decreto en donde es importante aclarar que se reglamenta la Ley de Presupuesto General de la Nación de 2020, que exigió justamente un plan de austeridad que en este caso lo tiene que establecer el Ministerio de Hacienda. Como usted lo dice, pues sale este plan en medio de dos situaciones muy importantes que estamos viviendo en el país. La primera, pues como es evidente, el coronavirus, que nos tiene a todos pues en una crisis y en la que es importante pues que también desde el sector público se ahorren recursos, y además esos contratos que se les va, digamos, a cortar el chorro, esos contratos de publicidad, de mejorar la imagen y demás que se están haciendo por parte del gobierno, porque lo que más necesita el país en este momento es ahorrar plata. Le puse aquí, Andrea, como los puntos más importantes que encontramos en este proyecto de decreto, pero pues hay muchas otras cosas más que trae esta medida, que sería firmada en los próximos días por el propio ministro Alberto Carrasquilla, el ministro de Hacienda, porque recordemos que estos decretos se publican, se establece que hay 15 días para observaciones y comentarios y luego ahí sí se emiten por parte de esta entidad. Hablemos entonces de esos puntos importantes que trae este decreto. El primero, ninguna entidad del Ejecutivo, de la rama ejecutiva del Gobierno Nacional, va a poder aumentar su planta de personal. Además, se va a tener que racionalizar el tema de las horas extras. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se racionalizan las horas extras, Paola? Esto es, Juan Pablo, que cada una de las entidades trate de hacer más eficiente y productivo el trabajo dentro de las horas normales de trabajo de sus empleados y no tengan o hagan que sus trabajadores trabajen horas extras para que así no se tengan que pagar. Pero además no se podrán hacer mejoras en la infraestructura de las entidades, en los edificios, en los bienes, no se puede cambiar a menos de que eso esté afectando la seguridad de los trabajadores, y tampoco se pueden adquirir productos como electrodomésticos, computadores, cosas que digamos en este momento las entidades estén necesitando, pero pues mejor utilizar lo que ya tienen. Pero difícil porque no sé, uno se imagina, y entonces, por ejemplo, entidades que estaban o proyectos que existían para traslado de entidades o para mejoramiento de sus sedes, eso ya queda congelado entonces. Eso queda congelado siempre y cuando no sea absolutamente necesario, Juan Pablo, o si se pone en riesgo la seguridad de los trabajadores, del personal de la entidad que tenga que hacer el traslado, pues obviamente ahí sí, o sea, no van a estar trabajando en un edificio que esté a punto de caerse. Y lo mismo el tema de adquirir productos, pues si son absolutamente necesarios, ahí sí lo pueden hacer, todo esto con un permiso que va a entregar primero que todo el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y aquí vienen los puntos más importantes. Vea, Juan Pablo, no se pueden comprar vehículos, no se podrán comprar vehículos. Bueno, pero ya le metieron 9.000 millones, ¿no? Sí, pero ya de aquí en adelante, sí, cuando salga... Ya después del escándalo. Exacto, pero ya después de que salga este decreto, se limita entonces la compra de vehículos, a no ser, acá hay un punto importante, que el vehículo ya tenga 6 años o que su obsolencia sea mayor a los 6 años. Y acá también hay un punto importante, y esto pues esperamos que el gobierno nos lo explique, y es que el Ministerio de Defensa, supongo que por cuestiones de seguridad nacional, que siempre son las que argumentan, sí está autorizado para hacer la compra de vehículos. Entonces digamos que por ahí también se podrían colar esos contratos.
Y otra cosa muy importante, que era lo que decíamos, y es el ahorro en publicidad estatal. Se va a disminuir todo el tema de contratos para publicidad estatal, ya mejor dicho, nada de mejorar la imagen, nada de que necesitamos saber qué están pensando de pues igual nosotros. estos contratos ya los hicieron. Estos contratos ya los hicieron, pero lo mismo que pasa con los vehículos, de aquí en adelante ya les cortan el chorro. Además va a haber una revisión de esquemas de seguridad, esto también es muy importante. La Unidad Nacional de Protección va a tener que revisar cuáles son los esquemas que tienen todos los funcionarios públicos en este momento y mirar a ver si es posible disminuir algunos. Y por primera vez, Juan Pablo, esto es muy importante, va a incluir el esquema de seguridad del presidente de la República. Usted sabe que el presidente de la República tiene un montón de camionetas, tiene esta ambulancia, tiene muchos escoltas. Es importante que los tenga, obviamente, es el presidente de la República, pero aquí ya lo que está diciendo el Gobierno Nacional o el Ministerio de Hacienda con este decreto es que hay que revisarlo, incluso los que vienen para el presidente de la República. Y bueno, hay otras cosas más, como el tema de prohibírselas con decoraciones, también dar buen consumo de servicios públicos, reciclaje en oficinas, el mismo tema siempre de los viáticos. Los tiquetes aéreos solo pueden viajar en clase económica y también reducir el número de comisiones, que son esos viajes que hacen los funcionarios del gobierno a otras ciudades del país o a otras regiones del país. Eso también hay que limitarlo. En segundos estaremos con congresistas de distintos partidos para analizar esta propuesta. Llega tarde, llega a tiempo, finalmente, ¿cómo íbamos a saber que iba a llegar el COVID y entonces iba a tocar apretarnos el cinturón? En segundos, en medio de los escándalos por contratación, el gobierno alista su plan de austeridad. Sigue la W. Tarde, 7 minutos, seguimos aquí en la W Radio, estamos en Facebook W Radio Colombia hablando del plan de austeridad que propone el Ministerio de Hacienda, pero esto en medio de los escándalos por contrataciones millonarias desde el Ejecutivo que han estado en el ojo del huracán y sobre todo bajo las críticas de la oposición. Y quiero empezar nuestro debate desde el Congreso de la República con el senador Wilson Arias. Bienvenido aquí a Sigla W, porque usted básicamente nos dice que ha habido pues contratación irregular o por lo menos reprochable por 34.450 millones de pesos, equivalentes a 8,6 millones de dólares, entre la munición para el SMAT, 23 camionetas para el presidente Iván Duque, el contrato de 3.350 millones de pesos para la imagen del presidente Duque, 18 tanquetas. Bueno, háblenos acerca de sus críticas en este momento por esta contratación en el gobierno. Bueno, buenos días, agradezco la invitación, un saludo a Edward, a quien me lo estoy encontrando frecuentemente en estos espacios, a Efraín en todos los debates, y muy bueno, dos dilectos congresistas. Saludarte. Quiero decir que, en efecto, Efraín, ¿cómo ha estado? En efecto, hemos venido denunciando, documentando además con un esfuerzo investigativo bastante grande, que agradezco, digamos, se haya vuelto, digamos, un esfuerzo ya no solamente de nuestra OTL, desde el Congreso de la República, otros parlamentarios, los medios de comunicación han estado muy acuciosos y ha crecido una especie de voz que reclama por estos hechos. Lo primero que hicimos fue encontrar, recuerden ustedes, la compra de una tanqueta, 12 tanquetas para el ESMAD inicialmente, a que se le sumaron 6 posteriormente. Encontramos las camionetas blindadas con destino al presidente de la República y en estos momentos, porque me interesa mucho dejarlo dicho, unas municiones que en su proceso de contratación están todavía en la posibilidad de ser suspendidas para reorientar el gasto, que es de fondo lo que hemos estado reclamando. A esas que he mencionado antes de continuar allí se suman otras con Durant, que son varios, ya se han trascendido en qué consisten, algunas para hacer encuestas, otras para el tema de la imagen presupuestal, y la suma de ellas, digamos, han sido sometidas pues a una crítica muy fuerte de la opinión pública, porque se supone que en pandemia, y este es un asunto que recurrentemente aparece en la discusión, es posible que esos gastos aparecieran como normales, aún bajo los criterios de austeridad que se invocaron desde el 2019, porque el término no aparece realmente ahora. Quiero hacer notar que, digamos que el debate político venía de esta manera. Venimos de un gobierno derrochón, bastante derrochón, luego debemos hacer esfuerzos por la austeridad. ¿Y eso cómo se expresa? Se expresa en que desde el presupuesto del 2019 anticiparon un presupuesto racional, pero adicionalmente la previsión de la austeridad. Pues bien, en medio de la pandemia no se han reorientado, como es de esperar, los recursos. Digamos que la austeridad tendría que afinarse y adicionalmente procurar que los escasos recursos que hoy tiene la salud y que se reconoce que lo son,
deban obtener, digamos, el beneficio de la reorientación de varios de sus gastos. De modo que esa es básicamente la discusión, y la pregunta también es un poco si este decreto atiende a esa preocupación de la contingencia de la pandemia. Ahora me voy a la otra orilla política, representante Edwin Rodríguez del Partido de Gobierno Centro Democrático. Este plan que nos explicaba Paola del Ministerio de Hacienda de austeridad es como un mea culpa, es después de que la leche se derramó, que se incumplieron, pues digamos que algunos requisitos en medio de la emergencia, que se está tratando de poner austeridad en el gobierno, ¿o cómo lo interpreta usted? Nada que ver con eso. Yo creo que nosotros propusimos en campaña que íbamos a hacer un estado austero, que íbamos a cambiar el estado de Rochón, y empiezo por decir que este plan de austeridad simplemente lo que hace es ratificar una serie de políticas que ya se habían venido haciendo. Por ejemplo, plan de austeridad en contratación de nóminas. Ya se había dicho que, y habíamos debatido hace año y medio, que no se iba a contratar nóminas salvo que realmente fueran necesarias. Hablemos de los temas específicos que creo que son los que los ciudadanos quieren escuchar. Compra de vehículos. Y uno aquí se pregunta, decían anteriormente, el escándalo de la compra de vehículos. Bueno, escándalo, pues depende de quien lo diga, pero voy a hacer la siguiente reflexión y se la hacía ayer a mi querido Wilson. Lo que el país no sabe es que estas camionetas se compraron en el 2010, las que tiene actualmente el presidente Duque, las usó el presidente Juan Manuel Santos, y en vez de llevárselas para su esquema ya una vez retirado, compró unas nuevas, igualitas, por la misma valor, y las tiene él. Y este no es un tema caprichoso, Andrea, esto es un tema de seguridad nacional. Y yo cuando toco esos temas, yo no digo, es que yo no soy mezquino. Uno en la vida no puede ser mezquino como la oposición hoy está haciéndolo. Nosotros tenemos que mirar las cosas realmente si son o no son necesarias. Lo que no le han dicho al país es que muchas veces estas camionetas se han quedado varadas. Y también por qué no le dejaron las camionetas nuevas al presidente Iván Duque, sino que esas 8 o 10 camionetas hoy están en el esquema nuevas, 2018, en el esquema del presidente Juan Manuel Santos. Entonces, ahí sí no hay escándalo, ahí sí todo calladito, pero sigamos hablando. Contratación de 3.500 millones. Pero venga, doctor Eduard, a mí me surge una inquietud sobre esto que usted dice. Por ejemplo, que las camionetas se varan. Si eso es una realidad, si eso está pasando, ¿por qué no lo dicen? Es que fíjese que eso también cambia los escenarios. A mí me parece que... Una cosa es decir, me voy a comprar zapatos nuevos porque quiero tener zapatos nuevos, y otra cosa es que decir, me voy a comprar zapatos nuevos porque los que tengo están rotos. Hay una diferencia gigantesca. Claro, Juan Pablo, y yo ahí creo que le ha faltado al gobierno salir a decir, y que el Secretaría de Seguridad diga, oiga, venga, un momentico, que nos han varado en estas y estas circunstancias, aun cuando la caravana va. Y eso es un tema de seguridad nacional. Mire, si yo algo conozco al presidente es la austeridad que tiene. Dormimos cuando salimos fuera de la ciudad en batallones. No gastamos un peso, tratamos de comer con los soldados. Austeridad total, para que vengan y digan, no, es que el presidente quiere andar en unas camionetas blindadas último modelo. No, eso no es así. Eso no es así. Ahora, usted, senador Arias, que usted ha tenido problemas de seguridad, sabe que no es por capricho. Inclusive en el Congreso cambian las camionetas cada 3 años o cada 4 años. En el Congreso de la República, estas tienen casi 9 años de vida activa. Y yo no sé por qué hoy el escándalo por esto, cuando venía un proceso de contratación, que no es que lo quiera el presidente, es que es un tema de seguridad nacional. Lo hace la Secretaría de Seguridad de Presidencia, lo hace la Policía Nacional, no es un tema caprichoso. Que en este momento de austeridad era necesario comprarlos o no, yo creo que al país lo que toca contarles las necesidades y todo lo que pasó, porque mi gran escándalo es por qué se llevó el presidente Juan Manuel Santos las camionetas nuevas y no se las dejó al presidente actual, pero bueno, por eso le digo, depende de dónde venga el escándalo. Sí. El tema de la contratación de políticas públicas, Andrea. Sí. Eduard, el representante Eduard Rodríguez, permítame, quiero saludar a esta hora al senador Efraín Cepeda del Partido Conservador para también tener otro punto de equilibrio, digamos que la mitad que ha estado en los gobiernos anteriores, que de alguna manera también respalda ciertas políticas del gobierno actual. Senador Efraín Cepeda, ¿usted cómo
interpreta entonces estas cifras, estos contratos que se han ventilado, si son escandalosos en medio de la pandemia, y ese proyecto borrador de austeridad del Ministerio de Hacienda, ¿son pañitos de agua tibia o faltan decisiones más definitivas? Muchas gracias, Andrea, por la amable invitación. Un saludo especial a Paola, Juan Pablo, Andrés y, por supuesto, a mis colegas Eduardo Rodríguez y Wilson Arias. No, a mí me parece que este decreto presidencial es un decreto serio, importante, que lo que hace es profundizar la política de austeridad que ha manejado durante este tiempo el gobierno del presidente Duque. Por supuesto, no planta de personal, incluso las órdenes de prestación de servicios, las absolutamente necesarias para el tema de las pandemias, las horas extras se pueden minimizar, cómo no, las mejoras, que sean mejoras de embellecimiento, etcétera, que no pongan en riesgo a los empleados, se pueden aplazar o no se están aplazando cirugías no prioritarias en los hospitales para darle espacio en las UCIs a los pacientes del COVID. De manera que yo veo un decreto bien intencionado y eso es lo que toca. En momentos en que se desborda el gasto, en que acudimos al crédito externo, etcétera, por supuesto, apretarnos el cinturón es lo que los colombianos venimos respaldando, no compra de vehículos, etcétera. Ahora, hay unos temas que ha venido señalando el representante Wilson Arias, que me parece que el representante Eduardo acaba de explicar, pero yo voy a profundizar en ello. Es que los temas de seguridad nacional son también prioritarios. ¿Cómo no va a ser prioritaria la seguridad del presidente de la República? Estoy seguro que eso lo entienden los colombianos. ¿Qué tal que nos falte el presidente de la República en una crisis tan profunda como esta? La peor que hemos vivido en cientos de años, quizás desde la Segunda Guerra Mundial. Proteger al presidente de la República es absolutamente prioritario y mantener estos temas, como lo estaba diciendo ahora, de seguridad me parece importante. Ahora, dentro de lo que nos leyó Paola, yo tengo también el decreto, habla de no compra de computadores. Yo allí sí no estaría de acuerdo, porque si lo que necesitamos profundizar es el teletrabajo, que la gente se quede en casa, creo que los computadores con una justificación en ese sentido, pues yo los estaría acompañando y los sacaría de ese decreto. De manera que austeridad sí, pero seguridad nacional también. Sí, yo quiero preguntarle al representante Eduardo Rodríguez precisamente sobre lo que él hablaba de que este gobierno se ha caracterizado por ser austero y por no ser derrochón. De todas formas, sí, consultando con analistas y gente que pues ha analizado el borrador de este decreto, pues en conclusión no agrega nada en materia de el ahorro, lo que realmente significa el ahorro para el país, lo que se está estableciendo en este decreto. Y es que, por ejemplo, hablan de congelar la planta de personal, pues usted mismo lo ha dicho, representante, es que ya lleva mucho tiempo congelada. Lo de las nóminas paralelas, pues no las congelan, sino que piden hacer un análisis riguroso. Por ejemplo, el tema de ahorro en publicidad, dice que debe ser aprobado el tema por el Departamento Administrativo de la Presidencia, pues cualquiera puede pasar una justificación y el DAPRE decir, listo, sí, háganle y vuelvan a hacer contratos así millonarios. O por ejemplo también el tema de la compra de bienes, pues si se puede comprar cuando esté debidamente justificado, pues también lo van a poder hacer. Entonces digamos que se hablan de cosas que pueden ser mediáticamente importantes y que la gente puede decir, ay sí, mira, el gobierno va a ahorrar y va a ser austero, pero en realidad no aporta mucho a lo que realmente se va a ahorrar el gobierno haciendo este plan. Pues, ¿con quién tengo el honor? Paola. Paola. Bueno, Paola, mire, varias cosas para atender a la pregunta que tienes. ¿Es un plan de austeridad? Sí, es un plan que ya se venía trabajando, por supuesto que sí, que profundiza medidas y directrices para cada uno de los ministerios y yo creo que les recuerda y les hace un jalón de orejas. Aquí creo que se está también dando una directriz que es nueva y es el tema no de publicidad. Es que yo en eso soy... En eso hay que profundizar el debate porque la plata, los 3.500 millones, no son para publicidad, es para generar contenidos de lo que
la presidencia y el gobierno está haciendo en políticas públicas. O sea, esa vaina que vendieron de que no, que es para mejorar la imagen del presidente Iván Duque, eso es totalmente falso. Y además le quiero decir dos cosas, Paola. En ese decreto, perdón, en esos 3.500 millones se venían ejecutando desde hacía muchísimo tiempo, y lo mismo lo de las encuestas, y lo mismo hoy estaba indagando por el tema de los 1.000 millones de pesos que además dicen que descubrieron cuando todo está en la página de políticas públicas y todo es público y todo es transparente. Es muy chistoso que digan que descubren algo que es público, bueno, en fin. Pero eso de los Estados Unidos lo ha contratado desde hace casi 18 años y lo han trabajado la misma firma y lo que hacen es renovar el contrato, porque es necesario para hacer el lobby, para tener la nacional. Eso fue lo que me explicaron. Ahora, aquí el tema es si realmente esto funciona o no funciona. Nosotros hubiésemos querido ser en un momento del país más rigurosos, como fue el presidente Uribe en el 2002-2003, que realmente sacó a una cantidad de funcionarios que no servían, que no se estaba dando, pero el presidente tomó otra idea, y es contrato de prestación de servicios que no sea necesario, no se renueva. En eso ahorramos 3.5 billones de pesos con las otras medidas de austeridad que realmente hoy creo que son necesarias que se vayan para atender a aquellos ciudadanos que necesitan, como lo ha hecho el gobierno, entregando más de 32 billones de pesos, entregando ayudas a más de 32 millones de personas, y creo que es necesario para toda esta plata que se vaya para atender el COVID-19. Senador Wilson Arias, hace un instante tanto el representante Eduardo Rodríguez como el senador Cepeda hablaron sobre la seguridad nacional, que ahí es donde no se puede de ninguna manera pensar en austeridad. ¿Usted comparte con ellos esa perspectiva? Y es que finalmente, compartiendo la seguridad del presidente, pero extendiéndola a la seguridad de todos los colombianos, ahí no se puede pensar en ahorros. Pues yo quiero que discrepo en casi todo lo que he escuchado y que requeriría como, seguramente vamos a tener mucha oportunidad de intercambiar al respecto, pero sobre ese rubro en particular, pues quiero decir que no es verdad que tengamos vehículos vencijados ni el presidente, ni los funcionarios de alto gobierno, ni el Congreso de la República. Hay un rubro muy abultado de mantenimiento de todos esos vehículos y un asunto absolutamente constatable. De hecho, hay una discusión técnica en la que no quiero pues profundizar acerca de si debemos adquirirlo comprando nuevas camionetas o si resulta más económico un holding que permita tener los vehículos a disposición de última generación, en tanto más, digamos, se aprieten los sentidos de la seguridad. De modo que aquí hay varias discusiones. Yo no quiero entrar en una discusión técnica. Pero si quiere darla, me parece maravilloso. Yo le creo en general a las... Chévere que podamos profundizar ese debate. Doctor Eduardo, le agradezco. Primero, el doctor Eduardo se está convirtiendo en un hombre que nos llena de epítetos a la oposición cada que nos encuentra estas reuniones. Yo pido respeto realmente en la discusión, lo quiero decir. Y en segundo lugar, señalar. No quiero entrar en una discusión técnica. Es decir, quiero entrar, sí, en una discusión político-jurídica, inclusive sobre el decreto, porque se expide tardíamente, también quiero decir. Fíjese usted, 5 meses, 13 días después, un decreto que se anunció para todo el 2020. Un poco cínico, además, que se dedique especialmente a estos aspectos de publicidad y, en segundo lugar, al tema de las camionetas. Y agrego, ¿por qué no se hace mediante un decreto de emergencia económica para que se atempere mucho más al sentido del tratamiento de la pandemia y de la emergencia? Voy a decir por qué. Porque es que cuando usted lo concibe desde el año pasado, ¿cómo? Se dijo, vamos a sacar un decreto de austeridad que gobierne todo el 2020, después de 5 meses apenas se expide, pero en ese espíritu, por ejemplo, hay excepciones que usted no justificaría en desarrollo de una emergencia motivada por problemas de pandemia. Por ejemplo, se exceptúa recurrentemente los gastos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional en varios rubros. Le doy un ejemplo. Perdone usted. Vehículos oficiales. Adquisición de vehículos, artículo 12. Ahorro en publicidad estatal, artículo 13. Se exceptúa el Ministerio de Defensa Nacional, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Austeridad en eventos, regalos corporativos, souvenirs y recuerdos. Se vuelve a exceptuar al Ministerio de Defensa, la Policía, etc. Claro, es posible que en una austeridad para épocas, digamos, ordinarias, usted justifique que el ministerio sea recurrentemente, invariablemente exceptuado de la austeridad. Pero en medio de una emergencia económica, cuando no tenemos unidades de cuidados intensivos, cuando hay trapos rojos en la calle porque se está pidiendo la gente alegando tener hambre,
cuando en general no tenemos elementos de bioseguridad, resulta absolutamente injustificado ese gasto, aún los que tienen como destino el ESMAD, las camionetas y las municiones, y agrego, deploro mucho que en medio de esas municiones aparezca de nuevo aquella que le da lugar a la escopeta calibre 12, que ha sido censurada por la propia Procuraduría General de la Nación, con la cual, al señalar que fueron la escopeta con la cual se asesinó a Dylan Cruz en desarrollo de la movilización del 21 de noviembre y que ha explicado la muerte de miles de personas en las protestas de América Latina. Senador Cepeda, yo le quiero preguntar a usted, frente a este plan de austeridad, ¿no cree que se debe extender no solo al gobierno nacional, sino también a los entes territoriales, incluso al gobierno nacional, al Congreso de la República, para que los gastos no sean tan innecesarios y se ahorre mucha plata de la que se busca ahorita en medio de esta emergencia que es el coronavirus? Escúcheme. Sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que Andrés, lo primero que también quiero puntualizar es que este decreto complementa el 1068 de 2015, que era un decreto único reglamentario del sector Hacienda y Crédito Público, complementa las medidas de austeridad. Pero por supuesto, esto debe abarcar todos los sectores públicos, todos los entes territoriales, el Congreso de la República, la justicia. Creo que vive en austeridad todo el tiempo, pero sin duda este es un mandato para todos. Incluso aquí en alguno de los artículos que no encuentro ahora habla que los entes deben informar, pero la austeridad es lo que hoy toca. Es que yo creo que aquí hay temas también complementarios, y es que el gobierno nacional también viene asumiendo una serie de deudas y traslados presupuestales para tratar de mantener el empleo en Colombia. Y pues lo está haciendo con un subsidio a la nómina, por ejemplo, una de las últimas medidas, y fondeando las entidades financieras. Pero como las entidades financieras hoy no desembolsan, como las entidades financieras hoy hablan de que no tienen apetito al riesgo, o sea, que en un momento tan difícil como esto y con garantías del gobierno nacional del orden del 80 y del 90%, realmente están haciendo la situación. Escúcheme una interrupción aquí. Están haciendo la situación un poco más difícil para el fisco. Por eso, todo lo que sea de austeridad, menos el tema de seguridad, lo tenemos que apoyar, y me gustaría, al final, si me lo permiten, dar unas cifras sobre la reticencia del sector financiero de aportar estos recursos, que no es un aporte, son unos créditos muy rentables, por cierto, con garantía, pero ante el vacío de ellos, el gobierno sigue inyectando recursos para mantener el empleo. Sí, pues bueno, ya entonces para ir redondeando esta idea, y última pregunta para cada uno. Representante Eduardo Rodríguez, el senador Álvaro Uribe Vélez, en entrevista aquí con nosotros en Sigue la W, le preguntamos particularmente por ese contrato de los 3.350 millones de pesos para posicionar la imagen del presidente Iván Duque. Él dijo, si fue así, estamos investigando que fue así, pero si fue así, se equivocaron. Eso no está bien porque sus acciones deben hablar por sí solas y hay otras prioridades en esta pandemia. ¿Hay reconocimiento del partido de gobierno por errores que tal vez no está bien contratar y otros aciertos, como usted lo indica, o no hay una justificación pues para aceptar que sí fue un error? Nos falta habilitar el audio, por favor, representante Edward. Perdón. Exactamente. Andrea, te decía que cuando uno se equivoca, adelante. lo que la ciudadanía nunca le va a perdonar a uno es que le diga mentiras, la falta de transparencia. Por eso es importante ahondar, y creo que en su momento el presidente Uribe no tenía estos argumentos que nosotros damos, y que pues son propios de la investigación que se hace, porque pues así como el senador Arias investiga, pues a mí me toca también, para dar un tema objetivo, dar la otra cara de la moneda. Y creo que cuando se equivoca el gobierno, por ejemplo, nosotros fuimos muy críticos a la hora de decir, usted se acuerda, Andrea, lo que salió un senador de la República a decir con el bombardeo, y que el gobierno no hubiese tenido la información de los 18, de los niños que murieron en ese bombardeo.
Por supuesto que uno dice, nosotros no nos puede pasar esto, uno tiene que adelantarse a los acontecimientos y también entender transparentemente si las cosas son como lo dice la oposición o no. Si el doctor Wilson tiene razón, yo soy el primero en reconocerle que tiene razón. Y le voy a decir una cosa, doctor Wilson, si usted tiene razón en ese tema de las balas y de las escopetas, soy el primero en poner el grito en el cielo. Y de hecho le pediría que usted me acompañara en una denuncia ante la Procuraduría, porque si ya está prohibido, pues hay que prohibirlo. Pero también le pido una cosa, y es que ojalá profundicemos un día el tema de las camionetas, porque hoy una camioneta cuesta 14,6 millones de pesos rentada, que en 3 años vale más o menos 400, 500 millones de pesos, cuando una camioneta nueva 2020, cuesta más o menos 250 millones de pesos blindada. Entonces es un debate que hay que dar y que hay que darlo con plena transparencia. Pues esperemos entonces los resultados. Senador Wilson Arias, ¿usted va a llevar todo esto o lo ha llevado a un debate de control político o a qué instancia va a llegar con estas denuncias que usted ha venido haciendo sobre contratación excesiva en el gobierno? Lo he enfrentado en todas las instancias correspondientes, en el Congreso de la República, en la red. Como el Congreso está prácticamente inactivo y este hiperpresidencialismo que gasta en el sector financiero y no en la inversión social, pues nos toca hacerlo a través de las redes sociales, por ejemplo, pero también lo presenté en la plenaria en presencia de la Contraloría, de la Procuraduría, de los organismos de control. La Procuraduría dijo tomar nota de mi denuncia, particularmente de aquella que se ha mencionado. Hay escritos de la Procuraduría diciendo que no se insista en ese tipo de armas que aparecen como no letales, pero está claro que produce letalidad importante. Pero quiero hacer un apunte. 390 millones de pesos se destina al mantenimiento de esas camionetas. Yo insisto en que no quiero hacer un debate técnico acerca de si es mejor el leasing o no, pero si tuviera razón lo que está diciendo el señor representante, el mismo tratamiento debería darse en el Congreso de la República, donde tenemos un leasing por centenares de camionetas. Es decir, esto sería mucho más grave, porque lo que significaría es que el Congreso está haciendo uso de unos recursos muy abultados que podrían sencillamente, digamos, ser mucho más austeros si todos adquiriéramos camionetas. Lo que yo conozco en la historia es que fue mucho peor la idea según la cual se compraban camionetas para estar modernizando el equipo, porque además hay asuntos en los cuales tiene que haber cierta tecnología de punta, eso es lo que yo entiendo, sin tener dominio técnico del tema, pero lo que nos dicen es, como tiene que estarse reponiendo con mucha prontitud, es preferible hacer un leasing, y ya está claro, es decir, la inversión en mantenimiento de esas camionetas en particular es supremamente abultado, de modo que desde luego no me convencen las explicaciones, seguiré insistiendo como me corresponde, y lo haré en apego a una honradez intelectual que me asiste. Yo no vengo a esto pues a razón distinta que procurar el mejor desempeño en momentos cuando lo requiere el país, en momentos de una pandemia. Imagínese usted. Y finalmente, senador Efraín Cepeda, usted nos mencionaba que tiene pues una preocupación, incluso veo aquí su trino fijado desde el 1 de mayo, hay que pasar a otro nivel con los bancos, el gobierno debe entrar a regular este sector, hoy causante de la destrucción del empleo. ¿Qué está pasando entonces con sus denuncias? Mira, Andrea, primero terminar diciendo que yo no creo que los colombianos piensen que andar en carros nuevos ha sido un capricho del presidente de la República. No, nadie lo ve allí. Es obviamente un tema de seguridad nacional y comprarlo además está en mucha más seguridad. Hoy requerimos más a un presidente de la República pensando en sostener este problema tan serio, esta crisis en que estamos. Pero sobre el sector financiero, mira, Andrea, tengo unas cifras recientes. Las líneas de crédito, con mucho esfuerzo del gobierno nacional, del presidente Duque, del ministro de Hacienda, y estas sí son las cifras gruesas, estas son las cifras importantes. Estamos hablando que en estas líneas hay 14 billones de pesos que deben irrigarse a la economía a través de los bancos para mantener el empleo de los colombianos. Esto no está sucediendo. En solo el mes de marzo se perdieron 1,5 millones de empleos, 1,5 millones de colombianos que hoy no lo tienen y no quiero mirar o no quiero saber cómo será el mes de abril, lo sabremos pronto, pero estoy seguro que la destrucción de empleo es superior. Pero destrucción de empleo con 14 billones de pesos que debieron haber llegado a los colombianos. Mire, muchas líneas de estas están respaldadas por la nación, para decirlo de otra manera.
El gobierno es fiador en el 70, en el 80 y hasta en el 90% de muchas de estas líneas de crédito. Y usted sabe, luego de ese esfuerzo, ¿cuánto se ha desembolsado a la fecha? De los 14 billones, ¿saben los billones con B? ¿Cuánto le ha llegado a los colombianos? 1.5 billones. Solo el 11%. Es vergonzosa la actitud del sector bancario colombiano. Yo aquí lo que propongo es que el presidente Duque se siente con los presidentes de los grupos económicos dueños de los bancos, como lo hicieron en Chile. En Chile incluso bajaron las tasas de interés a cero. Aquí son unas tasas estratosféricas. Pero de otra manera tenemos que llegar a otros niveles no deseables, pero aquí estamos en una crisis en el que todos ponen. No puede ser que mientras se quiebran microempresas y no les dan los créditos, ellos siguen acumulando ingentes utilidades, que el año pasado fueron casi de 14 billones de pesos y este año las querrán superiores. Yo creo y que quiero un sector financiero fuerte y firme, pero cumpliendo con el deber, y el deber son los 14 billones que tienen, que los desembolsen a los colombianos para proteger el empleo. Pues a nuestros invitados, muchas gracias por estar aquí en Sigue la W, representante Eduardo Rodríguez del Centro Democrático, senador Wilson Arias del Polo Democrático y senador Efraín Cepeda del Partido Conservador. Gracias, aquí Sigue la W.